sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto y una alegría que nos puedan estar acompañando hoy jueves 15 de mayo en este estudio diario de la Palabra del Señor. Y qué gusto, qué bendición que nos puedan estar acompañando para que podamos dedicar un momento para estudiar. Les agradecemos a cada uno que nos escriban sus comentarios, nos alienta muchísimo, nos da mucho gusto leerlos. Les invitamos a que nos sigan escribiendo, que nos sigan colocando desde donde nos escuchan. Vamos a seguir orando por ustedes. Sabemos que las situaciones pueden ser complicadas, pero el Señor es poderoso, quien nos ayuda en todo momento. Y su palabra es fiel y no nos deja. Bueno, les invitamos igual que puedan compartir estos devocionales para que sea de bendición a más personas, que puedan compartir los podcasts que tenemos. Tenemos 2 capítulos, vamos a ir agregando y hablando de otras temáticas emergentes dentro de la iglesia para fortalecer nuestra fe, para que podamos ir creciendo en estas cuestiones prácticas que el Señor nos va mostrando. También les invitamos a que estén atentos. Con la ayuda de Dios, el 24 de mayo, 25 de mayo, estaremos publicando el primer capítulo de Logos Estudio centrado en los atributos de Dios. Para que estén pendientes de todas las publicaciones del canal, sigan orando por el equipo de trabajo del canal y pues que sea el Señor ayudándonos para que podamos ir creciendo y conociendo más de nuestro Dios. Bueno, el estudio de hoy lleva por título Obediencia Consciente, estando en Números 22:41 al 23:12. Así dice la palabra del Señor. El día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto, y yo iré, quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto, y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo: vuélvete a Balac y dile así. Y él volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, excreta a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué no he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el pueblo de Jacob? ¿O el número de la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Obediencia consciente. El día de hoy nos encontramos con un pasaje que continúa esta narrativa de Balaam ante Balac y esta encomienda que podemos decir se está desarrollando este escenario mientras Israel está tranquilo, está pensando en cómo avanzar, está teniendo sus dificultades diarias. Y sin embargo, aunque ellos no lo sabían, aunque ellos no lo vieron, Dios los estaba protegiendo. Aquí vemos algo muy interesante. Aunque nosotros estemos en nuestras actividades diarias, Dios nos guarda a pesar de cualquier situación en la que nosotros nos encontremos. Por ello, debemos de dar gracias a Dios en todo tiempo. Por ello, no debemos de enojarnos. Es normal desesperarnos, es normal decir: Señor, pero ¿por qué pasa esto? Es normal expresarle nuestro sentir a Dios, pero recordar que todo nos debe de llevar a agradecer a Dios. Recordemos, para a los que aman a Dios, a los que creen en su nombre, todas las cosas les ayuda para bien. Si tú has creído, si el Señor a través del Espíritu Santo te convence de pecado y vives para agradarle, todo lo que sucede va a obrar para bien. Dios te va a mostrar qué es lo que debes de aprender y qué es lo que debes de cambiar de acuerdo a su palabra. Y vamos a estar complementando con 2 puntos este devocional, siendo primero obediencia consciente 1, a la voz del Señor.
Vemos que Balac tomó a Balaam y le dijo, ahora sí, haz tu chamba, amigo, a lo que llegaste. Entonces le dijo Balaam que ofreciera 7 altares, que preparara 7 altares y 7 becerros y 7 carneros. Dice que Balac hizo como Balaam ofreció y dice que en ese momento Balaam le dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto y yo iré, quizá Jehová me vendrá al encuentro y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Dice que vino en ese momento el Señor y Balaam le dijo, 7 altares he ordenado y cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Dice que Jehová puso la palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuélvete a Balac y dile así. Ok, pero no habíamos visto que Balaam era un convenenciero, era alguien que maltrataba animales, era alguien que nada más estaba aparentando. Pero ¿por qué Dios habla a través de él? Bueno, si Dios habló a través de, permitió que una burrita confrontara a alguien, bueno, ¿por qué no va a permitir que suceda algo así? Eso nos muestra que, uno, no somos indispensables. Dos, el Señor es soberano y ocupa los medios para poder, cualquier medio para poder expresar lo que es su mensaje. 3. No seamos como Balaam, consagremos nuestro corazón. Y dice en ese momento que volvió a él y a Balac y dice que aquí estaba junto a su holocausto y con él todos los príncipes de Moab y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob y ven, execra a Israel. Perdón. Aquí vemos que Balaam está recordándoles el motivo de su llegada. Su llamado fue para maldecir a Israel. Ellos estaban expectantes, pero lo que empieza a decir es un mensaje por parte de Dios. Ahora, una obediencia consciente, ¿cómo se empieza a desarrollar en nosotros? Cuando nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad, cuando nos damos cuenta de la misericordia de Dios, cuando nos damos cuenta que no hemos sido consumidos por su gracia y cuando nos damos cuenta que su voz es más fuerte que nosotros. Su voluntad es tan determinante, su voluntad es perfecta, su voluntad siempre se lleva a cabo. De manera que estamos viendo esto. El corazón de Balaam quizá estaba en ese conflicto. Nuestro corazón no debe de estar en ese conflicto. Es el Señor quien nos ayuda, es el Señor quien nos guía. ¿Y debemos de qué? Acercarnos todos los días al Señor, confiadamente. Y el Señor nos habla. ¿Dónde? En la Biblia. En la Biblia está la enseñanza y para que podamos obedecer, la voz del Señor está en la Biblia. Decía un pastor, ¿quieres escuchar la voz del Señor? Lee la Biblia. ¿Quieres escucharla audiblemente? Léela en voz alta. Y es que es cierto, cuando leemos la Biblia nos va el Señor confrontando, nos va guiando, nos va direccionando para saber cómo debemos de agradarle, debemos de glorificarle, debemos de vivir para Él. De manera que es una obediencia consciente a la voz del Señor. Y esa voz nos debe de llevar realmente a servirle. Salmo 95, 7 nos dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. De manera que dice acá, nosotros somos de Él. El Señor nos da la oportunidad de servirle, de conocerle. Y es más, cuando escuches su voz, no resistas, sino que obedece. No endurezcas tu corazón, sino todo lo contrario. Como dice en Proverbios, hijo mío, entrégame tu corazón, entrégate a la sabiduría y ella nunca te va a dejar. Nuestro corazón debe estar entregado a la voluntad perfecta de Dios que conocemos a través de la palabra. Y empieza y continúa, y eso nos lleva a nuestro segundo punto, obediencia consciente 2, en lo que decimos. Dice, hace una pregunta, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Aquí es una pregunta y la versión NTV le dice lo siguiente, desde la cima del precipicio los veo. Versículo 8.
Pero ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? El Señor nos llama a amar a nuestro prójimo. El Señor nos llama a inclusive a ayudarlo. Y es más, nos dice, si tú lo ayudas, ascuas de fuego vas a amontonar sobre su cabeza. Nos dice, oren por los que los persiguen, ayuden a los que les hacen mal y oren por los que os ultrajan. De manera que es un cambio de perspectiva que debemos de tener. Del Señor es la venganza, del Señor es la recompensa. De manera que aquí está diciendo, ¿por qué he de hacer mal a alguien que Dios no ha hecho mal? Del Señor es todo. Entonces dice el verso 9, desde las cimas del precipicio los miro desde las colinas, veo un pueblo que vive aislado, apartado de las otras naciones. Dice, porque de la cumbre de las peñas lo veré. Y dice que no será contado entre las naciones, o sea que será muy, muy grande. Dice, ¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Recordemos que Israel estaba acomodado el campamento en función del tabernáculo. Estaban divididos en cuatro secciones, las 12 tribus. Entonces dice, ¿quién puede contar a los descendientes de Jacob tan numerosos como el polvo? ¿Quién puede contar siquiera a una cuarta parte del pueblo de Israel? Permíteme morir como los justos, deja que mi vida acabe como la de ellos. Dios le estaba diciendo acá a través de Balaam, ellos son justos, ellos son buenos, ellos son agradables delante de mí. Y eso es la primera bendición que Balaam por parte de Dios da para el pueblo de Israel. ¿Cómo queremos vivir? ¿Como Balaam? Hay momentos donde vamos a ser confrontados, eso es muy cierto. Pero un corazón convenenciero como el de Balaam, o queremos vivir a expensas de la voluntad de Dios para que nos llame y nos diga que somos parte de su pueblo, que somos ovejas de su prado, y al ser ovejas de su prado aplica lo que dice en Juan, mis ovejas oyen mi voz. Y dice que me conocen. Entonces, al escuchar la voz del Señor, si somos de sus ovejas, ¿debemos de qué? De obedecer, debemos de servirle. En ese momento, Balac se enojó. Dice, ¿qué has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí has proferido bendiciones. Y Balaam respondió, ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? En la versión NTV dice lo siguiente, yo hablaré solamente el mensaje que el Señor ponga en mi boca. Quizá Balaam se hubiese quedado en esa postura, en esa conducta. Hablaré solo lo que el Señor me permita. Hablaré lo que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero es que, hermano, luego hay conversaciones que pues, no están en la Biblia o cómo puedo regirme. Preguntemos lo siguiente, ¿lo que diré glorifica a Dios? Si el Señor estuviera aquí presente conmigo, que el Señor está presente en todos lados, ¿va a glorificarle lo que voy a decir? Es más, ¿él se reiría de ese comentario de que voy a decir que es chusco? ¿O me preguntaría, ¿qué pasó con este comentario, hijo mío? Una obediencia consciente no se trata de tener miedo. Se trata de reconocer la soberanía de Dios. Se trata de reconocer al Señor a quien servimos, a quien amamos. Su voz, la cual nos confronta, la cual nos habla a través de la palabra, la cual nos habla a través de la Biblia misma. ¿Qué debemos hacer? Obedecer. ¿Qué debemos hacer? Cuidar lo que decimos. ¿Qué debemos hacer? Vivir como Él nos manda. Ser contados entre esos justos. Y esa voz que nos llama, obedecerla. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios. Esa voz que busca nuestra santificación y busca guiarnos. ¿Para qué? Para que podamos glorificarle todos los días de nuestra vida. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos. Adiós.